dicho, vamos a recibir aquí en nuestra casa, en este caso, al doctor Franco Ciotola. Se trata de un profesional, médico, cirujano, especializado justamente en medicina cirugía bariátrica. Doctor, ante todo, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por recibirme. ¿Qué es Muy la bien. cirugía bariátrica, doctor? La cirugía bariátrica forma parte del tratamiento moderno de la obesidad. Y digo que forma parte porque la obesidad es una enfermedad crónica, una verdadera pandemia a nivel mundial que afecta en este momento a más del 40% de la población mundial y en la cual es una enfermedad muy compleja. Hay como un concepto muy instalado en la población que la obesidad es consecuencia de malos hábitos, de comer mucho y de comer mal. De comer mal y de no hacer actividad física. Y si bien no existe obesidad sin comida, no hay una relación directa entre la cantidad de comida que se come y el grado de obesidad que se tiene. En el desarrollo de la obesidad intervienen muchos factores genéticos, factores metabólicos específicos, obviamente también cuestiones de hábitos. Y en ese sentido, el abordaje del tratamiento de la obesidad es un abordaje multidisciplinario. Dentro de esas disciplinas está la cirugía. Doctor, perdón, Rodolfo, esto tiene que ver con que, por ejemplo, muchas veces dicen, mirá vos cómo comés y lo flaco que sos, y yo asimilo todo. ¿Tiene que ver con eso? Exactamente. Cada persona tiene un metabolismo específico. El metabolismo, podríamos resumirlo como es el resultante energético de cada cuerpo. Es decir, de lo que entra y lo que ese cuerpo gasta. ¿Bien? Cada persona tiene un metabolismo muy puntual y muy especial. Hay personas que comen mucho y no tienen exceso de peso porque tienen un metabolismo acelerado, y hay personas que tienen un metabolismo más lento. Muchas veces consecuencia de problemas previos, endocrinológicos, o problemas genéticos, condicionamientos genéticos. En ese sentido, la obesidad está relacionada con muchísimas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión, los trastornos de las grasas, las dislipemias, el colesterol, los triglicéridos, apneas de sueño, incluso está muy relacionada también con el cáncer, principalmente los adenocarcinomas. ¿Qué son los adenocarcinomas? Los adenocarcinomas son los tumores que se originan en las glándulas del tubo digestivo o de las glándulas en general. Correcto. Como puede ser el cáncer del colon, el cáncer gástrico, en las mujeres los cánceres ginecológicos, están relacionados con la obesidad. Correcto. Perdón, Muy bien. Estamos conversando con el doctor Franco Ciotola, médico cirujano bariátrico. Usted atiende en los consultorios de AMEM y bueno, la idea es preguntarle en qué casos justamente un paciente es derivando a un cirujano bariátrico. Bien, se podría decir que hay dos tipos de pacientes. Ajá. Pacientes propiamente obesos, es decir, que tienen un índice de masa corporal por arriba de 40, incluso las guías nuevas hablan por arriba de 35, ahora les voy a explicar qué es ese índice de masa corporal. Y otro grupo de pacientes son aquellos que tienen un síndrome metabólico. ¿Qué significa eso? Que tienen un grupo de enfermedades asociadas a la obesidad que tienen per se indicación de cirugía metabólica, es decir, una cirugía que va a llevar a corregir ese trastorno metabólico para tener un mejor estado de salud. Cuando hablamos de índice de masa corporal es simplemente una guía que se utiliza, es una fórmula que se obtiene dividiendo el peso en la talla al cuadrado. Y hablamos de que hay indicación de cirugía bariátrica cuando ese índice de masa corporal es por arriba de 40 o por arriba de 35 asociado con comorbilidades. Puntualmente cuando hablamos en ese caso por arriba de 35 o por arriba de 32 según las nuevas guías, las enfermedades asociadas a las comorbilidades, como pueden ser la diabetes o resistencia insulínica, que es el paso previo, la hipertensión, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la dislipemia, el hígado graso, bien, son todas enfermedades que están asociadas y que configuran ese síndrome metabólico con el cual, después de sometido al tratamiento, este tratamiento multidisciplinario que incluye la cirugía bariátrica, llegan a corregir en un gran porcentaje esos pacientes y obtener un estado de salud mucho mejor. Correcto. ¿En qué consiste la operación bariátrica? Se podría decir que hay tres tipos de cirugías, tres grandes tipos de cirugías. En un extremo están las cirugías que se llaman restrictivas, es decir, que restringen el volumen de comida que uno puede comer. En el otro extremo están las cirugías disabsortivas, que no tienen tanto que ver con lo que uno come,
sino lo que se absorbe en el tubo digestivo. Y en el medio están las cirugías mixtas, que tienen componente restrictivo y que tienen también componente disabsortivo. Bien, y sí. Sí, en algunas oportunidades uno ha escuchado, bueno, que hay casos en los cuales hay rechazo a este tipo de cirugía. ¿Esto es tan así? ¿Es mito? ¿En qué casos puede llegar a ocurrir? A ver, rechazo en sí no. Sí puede haber reganancia de peso posterior. Ajá, bien. Por eso les decía, la cirugía forma parte de un tratamiento multidisciplinario. La cirugía no es mágica. La cirugía es una herramienta más dentro del tratamiento. Se podría decir que el tratamiento tiene 4 pilares fundamentales. Un tratamiento nutricional, un acompañamiento y asesoramiento psicológico, una actividad física reglada y la cirugía propiamente dicha. Posterior a la cirugía es fundamental el control y el seguimiento por parte del equipo multidisciplinario. La obesidad es una enfermedad crónica, ¿bien? Por lo tanto, el tratamiento es crónico. Bien, eso es muy, muy interesante. Y muy claro, como lo plantea el doctor. Muy claro, muy claro. El doctor Franco Ciotola está atendiendo, como decía Rodolfo, en los consultorios de AMEN, consultorios de la familia, entrando por Las Heras o por 4 de abril. Estoy en el primer piso, siempre entrando por Las Heras. Perfecto, digo por si alguien lo quiere ubicar. ¿Cuáles son los pacientes que hoy están llegando, digamos? ¿Con qué situaciones, doctor? Me imagino que habrá de todo, pero ¿hay algo que caracterice en este tiempo la llegada de algún tipo de pacientes? Mira, Rogelio... Claudio. Perdón, No Claudio, pasa nada. perdón. No hay problema. Como te decía hoy temprano, 40% de la población es obesa. Es decir, que el universo de pacientes que entra al consultorio es muy amplio. Si uno pudiese categorizar o caracterizar el paciente más frecuente, es un paciente que padece obesidad de manera crónica, que la tiene hace más de 10 años, el cual ha luchado a lo largo del tiempo para poder hacer un tratamiento. Vienen de varios fracasos de hacer dietas de distinto tipo, de tomar medicamentos, de hacer auriculoterapia y de todo el espectro que anda dando vuelta por ahí. Ya lo hicieron y vienen fracasando. Y vienen frustrados. Y vienen además acarreando no solo su obesidad, sino las enfermedades asociadas. Vienen tomando por lo menos 3 o 4 medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, para el colesterol. Muchos de ellos tienen apneas de sueño, con lo cual necesitan usar aparatos durante la noche para poder descansar, porque si no durante el día se están durmiendo. Es decir, vienen cansados. Y no solamente por todas esas enfermedades, sino también por el concepto o la caracterización social del paciente obeso. Tenemos una sociedad obesofóbica por lo estético y no consideran al paciente obeso como un enfermo. Yo hay algo que converso mucho con mis pacientes y es que la gran mayoría de los pacientes incluso se sienten culpables de su enfermedad. Hay una sensación de frustración, de yo no puedo, cuando en realidad no se trata de que el paciente no pueda. Si bien obviamente tiene que ver una cuestión de voluntad, a un paciente que padece diabetes no conozco a nadie que le eche la culpa de ser diabético. O un paciente que es hipertenso, nunca nadie va a culparlo de ser hipertenso. Si bien ellos también forman parte de la evolución de su enfermedad, son responsables de cómo evoluciona esa enfermedad, lo mismo pasa con la obesidad. El paciente obeso no es culpable de la enfermedad que padece. Sí tiene que ver, o sí tiene un rol importante en la evolución de su enfermedad, pero no es responsable de esa enfermedad. Y es un mensaje que desde las sociedades de cirugía de la obesidad y desde las sociedades científicas que trabajamos con los pacientes obesos, estamos intentando transmitir continuamente a la población e intentar cambiar este paradigma de culpabilidad de la obesidad. Interesante. La cirugía bariátrica, bueno, ¿qué historia tiene? Me refiero, creo que ahora como que se ha tomado un poco más de conciencia de la importancia de su existencia y esa es una de las preguntas. Y la otra, ¿edades de los pacientes que se acercan justamente a consultar? Bien, la cirugía de la obesidad empieza ya hace mucho tiempo, antes de la cirugía laparoscópica, es decir, en los años 70, 80 ya se hacía cirugía bariátrica
de una manera mucho más cruenta, cirugía abierta. Pero ya se empezaron a ver resultados importantes. Como todo en medicina, no aparecen buscadas necesariamente, sino aparece como consecuencia de cirugías por otras circunstancias. Y venían pacientes que tenían obesidad y que habían sido sometidos a este tipo de cirugías y que se veía un descenso de peso y se empezaban a ver estabilización de las comorbilidades, remisión de diabetes, remisión de hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hace mucho tiempo que se hace la cirugía bariátrica y se podría decir, ha ido perfeccionándose en cuanto a sus indicaciones y en cuanto a las vías de abordaje. Hoy en día se hace de manera rutinaria por vía laparoscópica e incluso a nivel mundial hay un gran avance de la cirugía robótica dentro de la cirugía bariátrica. Doctor, me imagino que dependerá de cada persona, pero ¿cuánto tiempo lleva la operación desde que la persona se interna hasta que se va nuevamente a su casa? Yo sé que hay un proceso previo y posterior también muy importante, pero digamos, ese periodo de internación y cirugía, ¿de cuánto tiempo es aproximadamente? Bien, es muy importante decir que el paciente cuando llega al consultorio no es que yo le pido un prequirúrgico y se va a operar. Está claro. Esto que decías vos, que hay una preparación previa, es fundamental. Un paciente puede tener indicación por su peso o por sus comorbilidades asociadas, pero tiene que ser evaluado por el equipo multidisciplinario y tener el apto nutricional y tener el apto psicológico para poder plantear una cirugía. Correcto. Al margen de que se hace todo un proceso de evaluación de su estado de salud para llevarlo en óptimas condiciones a quirófano. Ya una vez que llegamos a quirófano, que llegamos a la internación, en general son cirugías que llevan 48 horas de internación, no más que eso. Llevan una preparación de dieta previa, 10 días previos de dieta líquida, y posterior a la cirugía también hay un proceso de adaptación dietaria, que lleva aproximadamente un mes. Bien. Posteriormente a ese mes el paciente vuelve a tener una dieta prácticamente normal, con diferenciación en cuanto a la separación de los nutrientes. No podemos comer la misma cantidad que comíamos antes, por eso se hace una dieta fraccionada. Queda claro. Algunos mensajes, Claudio, que han llegado aquí para el doctor. Dice uno de los mensajes: buen día, el doctor Ciotola, un genio, un gran saludo, dice Evangelina Testuri, paciente. Y hay algún otro mensaje que nos comenta por acá, bueno, de alguna manera algunas cuestiones que planteaba el doctor. Yo tengo hecho un bypass gástrico, es todo un conjunto de compromiso, tanto físicamente como psicológicamente. Hay un proceso psicológico muy fuerte, ya que el cambio físico es realmente muy fuerte en muy poco tiempo, y también el compromiso de uno con cumplir cada paso antes y después de la operación, dice Valentina por acá. Exactamente, exactamente. Es fundamental el acompañamiento psicológico, la preparación psicológica y el acompañamiento psicológico posterior es fundamental para los buenos resultados. Realmente es un proceso de transformación de la persona, no solo en cuanto a lo físico y orgánico, sino también en cuanto a lo conductual y psicológico. Es un cambio de vida. Doctor Ciotola, le agradecemos muchísimo porque, como decía Rodolfo, muy claro, muy didáctico. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Un placer. Por su tiempo. El consultorio, como decíamos, 4 de abril y Las Heras, entrando por Las Heras, ¿no? Sí, por señor. Las Heras. Bien. Ahí en el primer piso lo encuentran al doctor. Muchas gracias. El doctor Franco Ciotola es cirujano bariátrico. Forma parte del staff de los consultorios de AMEM.